Ustedes saben que Martí, dentro de su labor unitaria, una de las cosas que hizo con mucha vehemencia, pudiéramos decir, fue el análisis de las causas que condujeron al fracaso de la Guerra Grande, al fracaso de la Guerra de los 10 años. Hay varios textos donde Martí aborda esto. Por ejemplo, en lectura en State Hall, ustedes saben que fue un discurso leído y que después se convirtió en un folleto ante los emigrados cubanos en 1880. Una de las cosas que él destacaba es esta: grandes males hubo que lamentar en la pasada guerra. Apasionadas lecturas e inevitables experiencias trastornaron la mente, extraviaron la mano de los héroes. Es decir, ahí un poco está aludiendo, y esto es un discurso que él pronuncia cuando se está desarrollando todavía la Guerra Chiquita. Incluso él se da cuenta, él comprende que la Guerra Chiquita iba por un camino parecido, por cuanto todavía no se habían liquidado o desaparecido las causas que habían conducido al Pacto del Zanjón. En ese mismo discurso, en esa misma intervención, Martí dice: los que intentan resolver un problema no pueden prescindir de ninguno de sus datos, ni es posible dar solución a la honda revuelta de un país en que se mueven diversos factores sin ponerlos de acuerdo de antemano o hallar un resultado que concuerde con la aspiración y utilidad del mayor número. Es decir, ahí está apuntando a la necesidad de la unidad. Nosotros argumentamos esto en el trabajo, por supuesto, con otros textos, con los discursos conmemorativos del 10 de octubre, con textos tan radicales como, por ejemplo, Céspedes y Agramonte, el 10 de abril, que es un texto realmente, desde mi punto de vista, maravilloso, que para estudiar la Asamblea de Weimar es importantísimo. El propio texto que se citaba hoy, el tercer año del Partido Revolucionario Cubano, las bases del Partido Revolucionario Cubano, que evidentemente el propósito unitario está clarísimo en ese texto de Martí. Así, por ejemplo, en el discurso que él pronuncia el 24 de noviembre de 1891 en el Liceo Cubano de Tampa, hablando ya de la República, Martí dice: o la República tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de sí y el respeto como de honor de familia al ejercicio íntegro de los demás, la pasión, en fin, por el decoro del hombre, o la República no vale una lágrima de nuestras mujeres, ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. Para verdades trabajamos y no para sueños. O sea, recuerden que en Martí también hay una concepción de república que está asociada a aquella idea que prácticamente identifica a uno de sus grandes discursos, que es la idea de con todos y para el bien de todos. En cuanto al partido, Martí también señala la importancia que tiene el partido como instrumento político unificador. O sea, realmente el Partido Revolucionario Cubano fue un instrumento político unificador. Y él dice, en una carta que le envía a Gómez, porque eso también es parte, hoy se decía, de la labor unitaria que Martí desarrolló, el intercambio con los veteranos de la Guerra Grande, las entrevistas directas, no solo intercambio a través de correspondencia, sino de las propias entrevistas que tuvo con grandes veteranos de la Guerra Grande, incluyendo a Gómez y Maceo. Y en una carta que le escribe a Gómez en septiembre de 1892, le dice que el Partido Revolucionario Cubano es la unión sentida e invencible de los hijos de la guerra con sus héroes, de los cubanos de la isla con los que viven fuera de ella, de todos los necesitados de justicia en la isla, hayan nacido en ella o no, de todos los elementos revolucionarios del pueblo cubano, sin distingos peligrosos ni reparos mediocres, sin alardes de uno ni prisa de libertos, sin castas ni comarcas. O sea, ahí está aludiendo nuevamente a factores que condujeron al fracaso de la Guerra Grande. A su pueblo se ha de ajustar todo partido público, y no es la política más, o no ha de ser, que el arte de guiar con sacrificio propio los factores diversos u opuestos de un país, de modo que sin indebido favor a la impaciencia de los unos, ni negación culpable de la necesidad del orden en las sociedades,
solo seguro con la abundancia del derecho, vivan sin choque y en libertad de aspirar o de resistir en la paz continua del derecho reconocido los elementos varios que en la patria tienen título igual a la representación y a la felicidad. Esto aparece en el texto El tercer año del Partido Revolucionario Cubano de 1894. Y bueno, no voy a citar las bases que son muy conocidas, donde evidentemente el propósito unitario, la esencia unitaria del partido está más que clara, como la está también en otro documento programático que hoy se citaba, el Manifiesto de Montecristi. Dentro de todo ese proyecto unitario, dentro de toda esa concepción unitaria, no podemos obviar la posición antirracista. Recuerden que en el Manifiesto de Montecristi Martí refuta, ¿no?, la utilización del miedo al negro como elemento para tratar de sabotear, ¿no?, de evitar el desarrollo del proceso revolucionario, la propia guerra. Martí refuta eso, sobre todo porque la propaganda autonomista, lo sabemos, apoyaba en este sentido al régimen colonial español. Recuerden la concepción martiana cuando él defiende la idea de que propagar el odio de razas es un pecado contra la humanidad, que también se ve en Nuestra América, en el ensayo Nuestra América. Martí evidentemente es antirracista, o sea, tiene una proyección ante la problemática racial que está asociada a su esencia humanista, o sea, a la esencia humanista de su pensamiento. Pero también era un elemento que había que tener en cuenta en función de la unidad, porque se utilizaba precisamente el miedo al negro para resquebrajar la unidad de la fuerza revolucionaria en el proceso contra España. Y por último, quería señalar también que hay elementos aquí textuales que también lo fundamentan, que no podemos obviar, no podemos desconocer la relación del proyecto revolucionario a lo interno y de la unidad a lo interno o sea, la relación de ese proyecto de unidad a lo interno con el proyecto de unidad a lo externo en el contexto de Nuestra América, por la dimensión continental que tenía el proyecto revolucionario de Martí, lo que se hablaba hoy, no es necesario repetirlo, ¿no?, en torno al equilibrio, ¿no?, que representaba el proyecto revolucionario que Martí quería para América, que era, en esencia, el proyecto bolivariano en unas circunstancias diferentes. Por lo tanto, la unidad, no solo a lo interno, sino la necesaria unidad de los pueblos de América Latina para enfrentar el peligro mayor que él analiza en Nuestra América. Texto que todos sabemos es un texto muy importante, una joya del género ensayístico, en la que Martí analiza los grandes problemas que tiene la región y plantea la necesidad de enfrentar esos problemas y darle solución, y él propone soluciones. Pero todo eso era indispensable para enfrentar el peligro mayor. Y para enfrentar el peligro mayor, la unidad continental era clave. O sea, en esencia son los elementos que se destacan en el trabajo. Muchas gracias.